¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online que fue creada para la mujer porque ser mujer es un privilegio. Mujer, eres co-creadora, tu vientre es vida. Es el sagrado de los templos más pequeños, más inocentes e indefensos del Espíritu Santo. Tú que nos estás viendo puedes llegar a ser santa, entregar un esposo santo y formar hijos santos. Solo hace falta que juntas descubramos para qué fuimos creadas y que aprendamos a amar. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil que pues hoy Dios tiene la misericordia de traernos este tema tan lindo que tiene que ver mucho con las heridas, sana y ama. Y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. Muy buenas tardes y estamos felices. Ella es la vasija de barro y yo soy el burrito que lleva a Jesús. Pero estamos felices, hay un ambiente de Navidad y como por la gracia de Dios ya sabemos en qué consiste esa alegría. Por eso las luces del arbolito, por eso la decoración, el nacimiento, que es importante, o lo más importante. Pero sobre todo que sepamos que estamos celebrando que el hombre Dios o Dios humanado cambió toda la historia de la raza humana, cambió. Inclusive para los que no creen hasta hoy, Él cambió. Él todo lo hace nuevo. Y estamos muy felices de poder compartir con ustedes, sobre todo este programa, ¿cómo es que se llama, María Elena? Sana y ama. Sana y ama, porque con las heridas no podemos amar. Amamos una parte y la otra parte que está herida tiene unos desplantes y unas actitudes que nosotros mismos no podemos entender. Lo más importante, después de encontrar con Jesús, es conseguir la sanación interior. Y bueno, me detuve ahorita un poquito porque estaba queriendo leer en lo que estaba la presentación de dónde viene pues esta manera de pensar, que así debemos de pensar todos. Es de 1 Corintios 4:7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que nuestra fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Porque hay muchas formas de describir esto. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, decía: yo soy el lápiz. El que escribe es Jesús. Un lápiz no puede escribir solo. Entonces, si algo sale aquí bien, es porque nuestro Señor quiere llegar a tu corazón. Y este es tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana. Y queremos invitarte a que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando y que invites a muchos más a que empiecen a ver esta radio católica online. Quiero hacer la salvedad que nosotros no buscamos seguidores. Nosotros buscamos almas para Jesús porque Él dijo: tengo sed de almas, cuando estaba muriendo en la cruz. Y es un tesoro que hemos encontrado, como también lo explica San Pablo, que queremos compartirlo. Y por eso es que María Elena hace la invitación de que además de que nos envíen esas estrellas, pues compartan con los demás esta buena noticia. Porque bien dice la Madre Teresa: yo soy el lápiz y Santa Madre Teresa de Calcuta, y el Señor es el que escribe. Nosotros no somos ni mejores ni más grandes que ninguna mujer o ningún hombre que nos esté viendo. Pero sí algo sí podemos presumir en el Señor, es que hemos tenido un encuentro personal con Él. Y que estamos luchando porque nos sane de todas nuestras heridas, y en la medida que la vamos recibiendo, la vamos compartiendo, porque un alma que ha recibido sanación interior es libre y va camino de santidad. Y bueno, vamos a encomendarnos como todos los miércoles a San Miguel Arcángel. Todos los viernes. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, estamos en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y vamos a empezar hablando un poco de psicología, porque la psicología es esa ciencia que estudia las emociones humanas y que sin ella pues no podríamos sanar de nuestras emociones. Así como vamos cuando nos damos cuenta que hay algo que está mal, vamos con un médico y pues vemos que tenemos gripa, tenemos cualquier enfermedad y pues tomamos alguna medicina para sanar. Es importante hacer un espacio cuando algo está doliendo, ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en mi matrimonio, qué es lo que está pasando en mi hogar, hacer un alto. Y bueno, lo primero que podríamos hablar es del niño interior. Y vamos a hablar sobre las heridas que dejan huella. Casi todos hemos vivido alguna situación que nos ha marcado,
Hay algunas experiencias dolorosas de la niñez que pueden repercutir durante toda nuestra vida emocional, aunque seamos adultos. Y yo creo que antes de nacer también, creo no, estoy Sí, convencida de ahorita eso. vamos a tocar ese punto también. Ujú. Las experiencias dolorosas vividas en la infancia marcan nuestro carácter y dejan huella. Todo ser humano es bueno, curable, capaz de sanar con las herramientas adecuadas, que todas provienen de Dios, pero Él tiene muchas formas de sanar. Con amor, especialmente en aquellas áreas donde hizo falta. Las heridas que no sanan se repiten de la misma forma o a la inversa. Vamos a suponer, tuve unos padres muy controladores, entonces como no me gustó, pero no sané y no lo hago de manera asertiva, ahora dejo a mis hijos hacer lo que les dé la gana y entonces en el libertinaje quedan también dañados. El primer Exacto. paso para sanar es reconocer, o sea, esto me duele, esto pasó en casa. Y eso no implica no amar y perdonar a nuestros padres, es reconocer lo que pasó, porque ellos seguramente nos dieron lo mejor que podían y nos amaron de la mejor manera que pudieron. Por eso es que estamos en un canal católico, porque todo eso parte principalmente de la palabra. Cuando nosotros descubrimos que Jesús es el sanador por excelencia y que en cada palabra hay una forma de levantarnos el ánimo, de sanarnos, luego anexo a las herramientas psicológicas de terapistas y psicólogos cristianos, creyentes, sería muy formidable, porque una cosa se une a la otra. Por eso estamos aquí. Nosotras no somos psicólogos, pero somos las dos, somos sobrevivientes de heridas. Yo desde el vientre de mi mamá y Marielina de la primera etapa de la infancia, que es crucial para ese niño interior. Y si estamos aquí levantadas, felices, viviendo este adviento para camino de santidad, es por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Así que tú también puedes lograrlo. El que sana es capaz de comprender, de ver con compasión y de desear la paz a aquel que le hizo daño. Ayudar al niño interior herido implica no tocar la herida. Es decir, si yo descubro que alguien tiene una herida, pues no voy a estar tocándosela, porque una herida no sana, lastima. No hacer nada que se parezca a lo que hirió. Por ejemplo, si sé que mi esposo tuvo una madre o un padre muy controlador, cada que yo tome ese comportamiento, en vez de ayudarlo a sanar, le estoy tocando su herida y la estoy haciendo más profunda. Significa hacer todo lo contrario, es decir, ayudarle a que haga un buen uso de su libertad, a que se reconozca libre. Y dar el amor que hizo falta, donde hizo falta. Vamos a tocar las cinco heridas de las que hablan los psicólogos, que son las más importantes, pero antes de entrar aquí, quiero hacer una reflexión. Cuando vemos una persona con atracción al mismo sexo, puede tener cualquiera de estas heridas, pero hay algo que es muy importante y que daña a todos los seres humanos, no todos los que terminan sintiendo atracción al mismo sexo. Es el ejemplo que vieron de la relación papá-mamá y padre-hijo, varón, madre, hija, mujer. Eso tiene mucho que ver para esas personas que terminan sintiendo atracción al mismo sexo. Hay muchos casos, y vuelvo a repetir, ninguna de las dos somos psicólogos, pero sí trabajamos como acompañante espiritual, un servicio al Señor. Gratuito. Gratuito, por supuesto. Y resulta que hemos visto, por ejemplo, con un padre que el hijo no se siente amado por su padre, la madre instintivamente lo acoge. Entonces ahí empieza ¿cómo diríamos? El desorden en la inclinación sexual de aquel niño. Ahí comienza. Porque entonces la figura del niño va a ser su mamá o viceversa. Y es un tema que, bueno, ya lo trataremos, es un tema muy extenso. Y bueno, saludamos a Pilar, que aquí nos está escuchando. Y vamos con la primera herida que hay en el ser humano, de las que reconocen fuertemente los psicólogos, y es la herida de abandono. Esta herida se origina por falta de afecto, por padres ausentes, por trabajo, por separación, por abandono, por muerte. Es decir, unos papás que viven trabajando en aras de darles lo mejor, como si lo mejor fuera nada más lo material, cuando hay una separación, un divorcio, cuando la mamá sale embarazada y huye el papá, o porque alguno de los cónyuges fallece, es decir, el papá o la mamá fallece.
¿Y cómo es este hijo? Pues este hijo llora con mucha facilidad, es muy inestable. Y aquí estoy hablando del niño interior, podemos ver estas características incluso en un adulto. Es una persona muy dependiente, que evita la soledad, que se llena de actividades, que necesita mucha atención, muchos espectadores, es decir, es esa amiga que está en la reunión y siempre quiere ser el centro de atención en el chat, cuando platica, cuando todo. Una persona insegura. Fíjate que el día que yo estaba cumpliendo 7 años, hace muchos años de eso, murió mi papá. Y de alguna forma... Es una herida de abandono. Pero tremenda, sí. tremenda. Luego ya adulta, siempre yo nací amándolo a él. De verdad tengo que confesarlo por pura gracia. Pero hubo un momento en que me alejé, estaba muy herida. Y cuando tuve un encuentro ya de adulta, ya casada, con Jesús, resultó que yo estaba así como loca siguiendo a Jesús y ven Espíritu Santo, y cuando me hablaban del Padre yo me echaba para atrás. No había aceptado al Padre, no. Fui a un retiro con una psicóloga, ella en Venezuela, mi país de origen, y fue un retiro de profunda sanación. ¿Por qué? Porque como de alguna forma culpaba a Dios de que me había quitado a mi papá y el día de mi cumpleaños, 7 años, y de otra forma, pues aquella forma tan por equivocación, que hubo una señora, todavía no me acuerdo quién es, una amiga de mi mamá, que dijo, pobrecita, tan pequeña y ya huérfana. Imagínense que lo recuerdo perfectamente, no recuerdo a la persona, pero cómo me hirió. En aquel entonces no había capilla velatoria, sino que velaban a los muertos en las casas. No estaban las urnas como son ahora, sino todas destapadas y después le ponían una tapa. Y me obligaron a ir a verlo, yo no quería verlo, yo quería recordarlo de cuando me despedí de él, que le dije, ¿qué me vas a regalar mañana que es mi cumpleaños? Me dijo, vamos a ver. Y entonces al otro día, porque murió en la madrugada cuando lo están velando, y yo no quería, pero tienes que irte a despedir de tu papá. Nadie lo estaba haciendo con mala intención, pero cuánto daño le estaban haciendo a aquella niña. Pero Jesús vino a mi rescate y me ha sanado de todo eso. Él tiene las herramientas, ha ayudado, vuelvo a repetir, con los psicólogos cristianos. Dígame. Bueno, como son estas personas, como les decía, inseguros, temen mucho una separación, son capaces de soportar situaciones indeseables con tal de no estar solos, y les cuesta mucho trabajo tomar decisiones y aceptar un no. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si yo reconozco tener esta herida, pues si veo que todavía ese niño interior está haciendo estas actitudes, pues estar atenta. Y entonces empezar a reconocer que Dios ha estado siempre. Pero ahí entra otra vez el tema principal de nosotros, que es llevar la palabra y la vida de Jesús. ¿Cómo lo voy a reconocer si no tengo oración personal? ¿Cómo lo voy a reconocer si no medito en mi manual de vida, que son los 73 libros de la Biblia? Todo lo que nosotros estamos diciendo, si no se pone en práctica con oración y con la palabra, quedó como un programa bonito. Ellas hablaron bonito. No, nosotros hablamos desde el dolor, pero estamos felices y libres, ¿eh? Muy felices y muy libres. Me voy a permitir, y sin el permiso de ella también lo voy a decir, yo no pude estar ayer presente en una celebración de su cumpleaños que fue hace poco, pero se reunieron varias amigas, yo no pude ir, pero vi los videos y ella tenía una sonrisa esplendorosa y maravillosa, y la gente que la conoce, que la conoció hace tiempo, decía que esa sonrisa era nueva porque ella está sanada. Porque yo inclusive hago bromas de mí misma. El cristiano se burla de sí mismo porque no le importa nada, pero era una persona criticona y todo tenía que ser perfecto. Menos mal que mi hija mayor ya se sanó también. Y si no de todo, está en proceso porque yo me he sanado. Pero yo, como ella fue la mayor, yo la quería perfectísima, y yo estando muy lejos de ser perfecta, pero eran por las heridas. Nosotros hacemos muchas cosas, pero muchas cosas que no queremos hacer por causa de las heridas. San Pablo dice, hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que quiero. Indudablemente que él todavía, y se puede leer en las cartas, que él no se había perdonado, que fue un perseguidor de los cristianos. Él fue un perseguidor de los cristianos, entonces le costó entender que después que Jesús mismo lo perdona cuando le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Pero tenía que vivir ese proceso, y Dios nos deja vivir ese proceso. ¿Saben por qué? Porque en ese proceso vamos dejando a girones el hombre viejo y vamos reflejando el rostro de Jesús. Porque Él pudiera ser así, hacernos santos en un momento, en un programa que vea. Empezó la santidad y punto.
Pero resulta, y como yo soy alumna de San Juan de la Cruz, dice San Juan de la Cruz, que entonces viene una soberbia espiritual que es exactamente igual a la del diablo. Porque la soberbia humana es pecado capital, pero la soberbia espiritual de que yo soy santo, porque yo mira todo lo que hago y recibo del Señor, es llegar a la nada para ir al todo. Y en ese llegar a la nada no cabe la menor duda que hay sanación interior. Ahora voy a hablar, a veces hablo como en título personal, parece que estoy hablando de mi relación con mi esposo, no es así. Uno lo habla como para poner un ejemplo. Ya. He tenido la gracia de tener, acompañar aún antes de estudiar esto porque he sido voluntaria de Provida durante más de 20 años y pues abren su corazón y uno pide la luz de Dios para ver dónde está la luz y cuál es el camino, la voluntad de Dios en su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un esposo que sufrió abandono porque es huérfano, porque es hijo de madre soltera, porque su papá era político, era deportista? Si aún no ha sanado, tengo que ser muy cuidadosa con el tiempo. Es decir, yo no soy esa esposa que si las amigas se reúnen en las tardes y mi esposo ya dejó de trabajar, tengo que ser un poquito más delicada y no voy a estar sirviendo en los apostolados el fin de semana cuando todos sabemos, nuestra primera responsabilidad es estar con nuestro esposo, pero hay que ser un poco más cuidadosa cuando esa herida está abierta. Vamos ahora a la herida de humillación. Esta herida se origina por control. Padres que coartaron la libertad, que pasaron desaprobando, criticando, ridiculizando a ese niño. Entonces, como les dije, voy a hablar del niño interior. Es el niño pequeño, pero también puedo empezar a ver si tengo estas características, si mis padres eran controladores o mi esposo o mis propios hijos, porque yo fui la que hice esta herida. Entonces, que todos tenemos ese niño interior, vamos a aclarar eso, ¿eh? Y que hay que ayudarle a sanar. Hay que ayudarle a sanar, sí. Y también es para observarlo con los compañeros de trabajo, de estudio, los amigos, porque también somos esa herramienta que Dios puede usar para sanar. Sí, el hijo carece de autoestima, se siente inferior, no cree en sí mismo, no se siente libre, tiene obligaciones que se autoimpone, se siente indigno, siente vergüenza de sí mismo, le da mucha pena avergonzar a los demás, es capaz de controlar a sus hijos, a su esposa, cómo tienen que comportarse, qué hacer, para evitar que le causen alguna vergüenza. Cuando lo único que nos debe dar vergüenza es con Dios y por eso que yo digo que yo me río de mí misma porque ya he logrado alguna libertad y no me importa, o sea, claro, eso no quiere decir que vamos a andar vueltos en una facha porque el Señor también, cuando yo veo que una mujer dice, ay, yo como que soy muy coqueta, no, eso le compete a la mujer, el ser coqueta. Coqueta quiero decir que sea bien arreglada, no andar no coqueteando con otros hombres, no, por supuesto que eso no, pero el arreglarse corresponde, y al hombre también, pero la mujer, el Señor hizo todas esas cosas bien hechas, no hay nada, nosotros somos los que nos salimos del riel o nos vamos a un extremo, nada de eso. No, por ejemplo, yo tengo, y María Elena y yo tenemos un llamado y por eso estamos aquí, pero no nos llamó como monja, entonces yo no tengo que estar vistiéndome de hábito, ¿verdad? No. Entonces, además estamos casadas y nuestros esposos quieren tener unas esposas claro. que representen, pero todo es con el Señor y en la libertad que da la sanación interior. Bueno, estas personas que fueron humilladas de padres muy dominantes son incapaces de expresar lo que piensan o lo que sienten. Se reconocen en función de lo que los demás piensen o dicen de él o de ella. Hace cualquier cosa por ser reconocido, porque digan, no, lo hiciste bien. Buscando la aprobación de los padres, me imagino, ¿no? Exactamente, pero ahora lo hace con el cónyuge, con los amigos, en el trabajo. Exacto. Conoce sus necesidades, pero las ignora, hace como si no necesitara nada. Uh-huh. Y busca placer aunque le duela, puede llegar incluso a ser masoquista. No se sabe autorregular, es decir, se desborda con la comida, con la bebida, con el ejercicio, con el estudio, con el trabajo, con las compras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero empezarnos a reconocer, y si mi esposo es así, o todavía me doy cuenta que mis suegros son muy controladores, digo, por aquí hubo esto, o un compañero de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Precisamente ayudarlos a hacer uso de su libertad. Voy a poner un ejemplo muy, bueno, les digo que siempre hablo en primera persona, pero estoy platicando casos así. Si yo tengo un esposo que, por ejemplo, vamos de compras y vamos a suponer que yo soy muy deportista y me gusta cuidar mucho la alimentación.
y él le cuesta mucho decidir. Entonces me va a decir, oye, compramos esto, vamos a suponer que es el esposo que le gusta la chatarra, el refresco, y entonces la esposa le puede contestar, no, pues es que eso no es bueno para nuestra salud. Pero si descubre que su esposo no ha sanado esta herida, entonces tiene que empezar a ser muy asertiva, decirle, ¿se te antoja? Pues vamos a comprarlo, vamos a probarlo. Mira, con el permiso y sin el permiso de mi esposo, les voy a platicar, como dicen ustedes los mexicanos, esto que me pasó esta semana. Fuimos a buscar a un supermercado que también tiene farmacia la medicina que yo estaba tomando. Y cuando regreso, o sea, yo voy hasta la taquilla y él está aquí en el supermercado y había metido 2 medicinas ya en el carrito. Él es hipocondríaco. Y yo le digo, pero yo estaba bromeando. ¿Compraste medicina? Ya voy a buscar algo para mí y lo compro. O sea, porque yo le hago ese juego. Y aquel hombre se ha puesto como un energúmeno. Me ha dicho, déjame en paz. Yo no me meto en lo que tú compras. Yo decía, pero ¿por qué está tan enojado? Él normalmente no es así. Yo me quedé callada. Ay, uno tiene que ver lo que hay detrás. Y me quedé callada y le dije, ¿qué sí. pasa? Yo dije, Sonia, tú no le puedes llegar así. Estás convertida en una vieja loca, tienes que esperar primero. Además, ya se lo he dicho de una forma. Si él no quiere entender, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y uno tiene sus propios defectos también. Bueno, si él me dio, yo no me meto en lo que tú compras. Pero lo que quiero decir es que, porque yo sé, y 2 veces ha tenido problemas porque está súper medicado. Entonces, y eso es lo que le dicen nuestras hijas. Pero mi fe me dice, ya yo hice lo que tenía que hacer. Y yo oro por él. El Señor se va a encargar. María Santísima se van a encargar. Pero ahí también yo recibí sanación de mi conducta, que se me salió el ser controladora por aquella niña que perdió el papá a los 7 años. Esta sanación es continua, porque la sanación interior es camino de santidad y conversión. Y cada vez que nosotros recibimos una sanación interior, nos convertimos más al sanador, que es Jesús, y vamos caminando más hacia Él y menos hacia nosotros mismos. Más hacia Él y menos hacia nosotros mismos. Ese es el gran secreto. Es decir, estate atento de tu herida y entonces, recordar, ya no soy niña, ya puedo decidir. O sea, dependiendo de lo que te está sucediendo. Y cuando ves a alguien que brinca por algo, es porque tiene una herida. Entonces, ¿cómo ser suavecito? Y no, en vez de tocarla, acariciarlo. Yo pongo un ejemplo. Conozco una persona que tiene 2 perros, que uno se le acerca a uno y cariñito y feliz, y el otro apenas uno se acerca, ladra, se pone furioso. Claro, porque es un perro que recogió de la calle y lo trataban a palos. Entonces así son las personas. Cuando están heridas, reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cariñitos emocionales. Vamos a la herida de injusticia. Se origina por padres fríos, rígidos, severos, exigentes, críticos. Entonces, ¿cómo es el hijo? No puede ser lo que él quiere ser, lo que él realmente es, ni expresarse. Se siente enojado de lo que los demás tienen, es decir, envidia. No reconoce sus problemas, no sabe pedir, ni sabe recibir ayuda. Se controla, se exige, se siente ineficaz, inútil, es incapaz de ceder o de negociar, mantener diálogos con opiniones diferentes a la suya. Todo le parece injusto. Busca poder, sentirse importante, es demasiado ordenado y perfeccionista. Pues, ¿qué vamos a hacer si nosotros sufrimos esta injusticia? Pues dejarla en el lugar que corresponde, que es el pasado. Y entonces evaluar objetivamente lo que pasa hoy en día. Pero si me toca tratar con un esposo que lo veo que reacciona de estas maneras. Como el mío. Entonces dices, tiene esta herida. Entonces, ¿cómo la voy a tratar con suavidad? Voy a tratar de ser lo más justo o hasta benévolo con él, que sienta que se le da más de lo que le corresponde, para que sane. Voy a contar la otra parte del episodio. Y tengo más de 30 años caminando con Jesús y siempre he tratado de ser auténtica con él. Cuando me gritoneó así, o sea, yo me sentí herida, por supuesto, pero fui caminando y soy una persona de oración. Le dije, Señor, ¿cómo lo tomarías tú? Eso fue el todo. Cuando yo le dije, ¿cómo lo tomarías tú? Lo llamé a que él actuara en mí. Y me volteé, todavía me acuerdo y digo, esa no era yo. Me volteé y le dije, disculpa, realmente tú a mí no me pones nada si yo compro cualquier cosa que a veces no necesito. Ya no, pero antes lo solía hacer. Y yo, en cambio, te tengo. Y él se quedó mirando y me dijo, mija, por eso, déjame, yo sé lo que estoy comprando, déjame.
Y ese déjame, yo podía ver a un niño que quizás cuántas heridas tuvo, que yo sé algunas y muchas, en su niñez, y que él no tiene el tiempo de oración que yo tengo. Entonces esta parte de la sola carne le pide el Señor más para que entienda al otro, para que sea la cruz del otro, no un yugo desigual. Cuidado con eso. Así No es un otro. yugo desigual. ¿Cómo? Ese ya es otro tema, sí. Ese ya sería otro tema, pero sí de Ay, Dios ayudarlo. mío, no he estado poniendo las heridas que vamos, humillación, ya vamos en injusticia. Es que ella tiene que estar pendiente de todo porque yo en eso sí no me sé Sí. manejar. Cuando vamos entendiendo todo esto, porque ¿qué fue lo que hizo esta pobre alma mía? Jesús, ¿cómo lo tomarías tú? Yo estaba, pero muy. Primero que me gritara, fue en medio supermercado. No había nadie por allí, pero igual, bueno, no sé si lo escucharon o no, porque yo solamente me quedé así, me volteé y le dije, Jesús, ¿cómo lo tomarías tú? Porque si me deja a mí sola, me desquito doblemente. Pero lo llamé a concurso y enseguida él vino. Él está esperando siempre que nosotros lo llamemos en nuestras vidas. Señor, ¿cómo reaccionarías tú? En una alegría, en un desengaño, en una tristeza, en un problema, en una herida. Está pidiendo a grito que lo llamemos a concurso, que Él venga sobre nosotros. Y entonces Él sopla ese Espíritu Santo y nos va santificando de la injusticia, del abandono, de la humillación, de todo lo que llevamos hasta ahora. Sigue, mi amor. Ahora voy a poner el ejemplo inverso. Vamos a suponer que voy a cambiarlo, no es porque esté hablando del matrimonio, vuelvo a decir. Vamos a suponer que voy con mi esposo y yo estoy queriendo comprar medicinas o cualquier otra cosa y él me dice, me hace el comentario que Sonia hizo, que eso es normal en cualquier matrimonio. Realmente yo, como no tengo esa herida, tal vez me ponga a pensar si tiene razón en lo que me está diciendo y si no, me lo compro y ya, no hago esa molestia porque yo no tengo esa herida. A eso me refiero, que hay que ir detectando cuál es la herida que trae mi esposo, mis hijos, mis padres, mis suegros, mis hermanos, para ser muy delicado, porque a lo mejor a mí me llegan por otra parte, que todavía estoy en proceso y ahí sí brinco. Pero llaman a Jesús. Sí, hay que llamar a Jesús. Y hay que ponernos a... Y fíjense una cosa, ¿no? Que él me dijo, es que yo voy, porque él después siguió y ya íbamos en el carro y yo decía, Jesús continúa conmigo, porque si yo le había dicho así, pero yo pensé, yo voy acumulando y todo era broma. Le dice a nuestras hijas, su padre disfruta comprando medicina como yo comprando perfume. Y entonces yo veía que yo todo el tiempo lo que estuve era bromeando, pero para él no era broma. Exacto, porque hay que saber detectar dónde está todavía una herida en proceso. Exacto. Para no tocarla. Vamos a la herida de rechazo. La herida se origina, ahí vamos al vientre, por no haber sido deseado, haber nacido del género contrario al que deseaban, o porque tiene alguna característica que sus padres no aceptan. A veces, fíjense estos, dicen los psicólogos que a veces lo que te choca, te checa. Quiere decir, puede que tenga una característica que el mismo padre detesta en sí mismo y no la quiere reconocer, o al revés, algo que él tiene feo y lo está viendo bonito, y entonces el pobre hijo se convierte en un objeto de rechazo, de molestia. Vamos a decir, un niño que es muy bajito, que es gordito, que es torpe, entonces empiezan a rechazarlo, o le recuerda a los padres a alguien que era o por ejemplo, la suegra tiene mala relación con la suegra, le recuerda a la suegra porque se parece, o le recuerda a alguien, algo que toca la herida, entonces se empieza a rechazar a uno de los hijos. Entonces, ¿qué siente el hijo? Que no vale, busca la aprobación de los demás, siente que no merece ser amado, se desprecia, se aleja, busca estar solo, hacerse invisible, evita llamar la atención. Pero fíjense cómo es, cuando es tomado en cuenta se aparta él solito, pero si no se le toma en cuenta se siente rechazado. Es una persona muy perfeccionista, muy sensible a la crítica. Entonces, cuando vemos una amiga así, pues hay que tratar de hacerla que se sienta acogida, que se sienta aceptada, que se sienta que vale, o nuestro esposo, nuestro hijo. Hay que ir detectando estas personas que se sienten así. Y por ejemplo, si sabemos cuál es la razón por la que fue rechazado, pues es algo muy feo. Ayudarle a que esa carga que tiene la lleve a ofrecerla, la lleve a aceptar. Vamos a suponer que es un hijo especial. Entonces, ayudarle a entender cómo esa parte especial que tiene, así lo creó Dios, y es algo que le puede ofrecer y que le puede llevar a la santidad. Y un rechazo no sanado, el hombre puede estar ya, o la mujer,
bien grande, como dicen ustedes los mexicanos, y estar actuando exactamente igual. El niño interior es el que está hablando, está Exacto, pidiendo a ese gritos niño amor y interior. sanación. Y el único sanador por encima de los psicólogos es Jesús, que es el médico sin igual. Los psicólogos cristianos son una herramienta valiosísima. Yo tengo un hijo espiritual que es psicólogo y que cuando lo conocí, él estaba un poco perdidito como nueva era, qué sé yo. Y un día dijo, llorando, buscaba textos y buscaba libros y todo estaba aquí y señaló la Biblia. Voy a poner otro ejemplo del rechazo. Vamos a suponer, bueno, es que digo, hablo en primera persona, pero no es que esté hablando de mi esposo, que mi esposo es muy gordito y sus papás son súper deportistas, súper fitness, y entonces lo rechazan por eso. Cuidado con que yo le haga bromas sobre su peso. O sea, no puedo estar tocando esa herida. A lo mejor si descubro que no le gusta su peso, ayudarlo a bajar de peso. Pero esa herida que yo ya conozco, cuidadito. Vamos a la herida de la traición. La herida se origina por la pérdida de confianza. Padres que no solían cumplir lo que prometían, centrados en sí, que manipulan a su antojo. Dios mío. El hijo se siente necesitado. Hace todo lo que está en sus manos para satisfacerlos. No lo logra. Obviamente un hijo no está para satisfacer las necesidades de los padres, ni al revés. Se siente responsable, fracasado, desconfía, se aísla, se vuelve mentiroso, manipulador, controlador, generador de conflictos. Voy a poner aquí otro ejemplo. Aquí podríamos encajar muy bien lo que es el incesto emocional, que no se refiere a algo sexual. No, el incesto emocional, la palabra lo dice, es emocional. Es emocional. Pero es incesto. Es que yo lo veo, Dios mío. Veo, por ejemplo, a veces personas que se separan, el esposo es infiel. Y entonces, con sus hijos tratan de darles el lugar que corresponde al esposo y los hacen crecer a más tiempo. Y todo lo que harán con el esposo y hasta se expresan de ellos de una manera que dices, el hijo tiene que estar en el lugar de hijo. Nunca tomar el lugar de ese cónyuge ausente. O al revés, también puede ser que murió la mamá y entonces el papá le está dando el lugar que le corresponde y más responsabilidades. O está muy deprimido, entonces el hijo busca que el papá sane, que esté contento, y es un trabajo que no le corresponde. O, por ejemplo, se separan los papás y el papá le dice, voy a pasar por ti el próximo fin de semana, y no llega, y no llega. Entonces, todas las cosas, no digamos a nuestros hijos cosas que no vamos a cumplir, porque lo único que vamos a hacer es generar heridas en ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un esposo que tiene esta herida de traición, vamos a suponer que su papá se fue con otra mujer. Entonces tengo que ser muy cuidadosa de no decir nada que no vaya a cumplir. O sea, tengo que ser especialmente con mi esposo, cumplir todo lo que digo. Si es algo que no voy a cumplir, mejor ni abro la boca. Cuando yo estoy escuchando a María Elena y yo digo, eso suena fácil, ¿verdad? Voy a cuidarme de lo que voy a decir. Yo creo que en cualquier momento, algunas que nos estén escuchando y algunos que no, pero esto está muy fuerte. Entra otra vez la fuerza de Dios. San Pablo dice lo que es imposible para el hombre, no, lo dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Buscar a Dios en esas circunstancias, vuelvo a repetir, Él es el sanador por excelencia. Jesús es el médico sin igual. Y dice el profeta Isaías que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Se estaba refiriendo acaso el profeta Isaías solamente de sanación física? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque si fuera solamente de sanación física, entonces, ¿de qué sirve una sanación física? Una sanación de cáncer, que lo hemos visto en este largo año sirviéndole al Señor. ¿De qué le sirve a un hombre que sea sanado de un cáncer y se prolongue su vida si sigue enfermo interiormente, atado a los resentimientos, con ese niño interior tan herido que, como dijo hace rato Marilena, produce envidia, por ejemplo? Eso es fatal, porque cuando nosotros estamos heridos, y aquí vienen dos sobrevivientes de eso. Y seguramente ustedes que están ahí también traen sus propias heridas. ¿Qué es lo que sucede? Que empezamos a ser libres y empezamos a entender a los demás. Empezamos a decir lo que el Señor siempre nos ha pedido, tener entrañas de misericordia, que lo dice el mismo Papa. Me siento misericordiado, entonces tengo misericordia. Pero eso conlleva el que yo me siento sanado, amado. Sentirse amado por Dios empieza un proceso de sanación profunda.
Porque también dice el profeta Isaías, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque haya alguna, yo nunca te olvidaré. Mira cómo te llevo marcado en la palma de mi mano y en la pupila de mis ojos. La primera vez que yo leí eso en el profeta Isaías, yo dije, perdí a mi padre. Mi madre estaba llorando por la viudez a los 48 años y yo era la menor de 8 y estuvo un poco o bastante desatendida de mí, aunque fue una madre excelente. Mi hermana mayor, que podía ser como mi madre, fue la que me llevaba al catecismo porque ella estaba inmersa, quedé viuda, que tengo 5 hijos varones, ¿cómo los echo para adelante que no se me vuelvan unos delincuentes? Entonces, por supuesto, ahora lo puedo entender. Pero yo diría que me tocó la peor parte de los 8, pero la mejor parte. Porque desde que estaba en el vientre de mi madre, él hizo una cosa extraordinaria conmigo. Y así lo hace con cada quien. Dios nos ama de una forma tan grande, tan infinita y tan sanadora, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay nada. Todo lo demás son herramientas que nos va dando, pero Él es y Él siempre va a estar. Siempre va a estar y siempre va a estar. Sí, mi amor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no he detectado las heridas de mi esposo y vivo tocándolas, vamos a suponer que llegó fracturado, herido, llagado al matrimonio, pero ni siquiera es capaz de reconocer que todo eso fue en casa. Entonces, yo toco la herida y todo lo que le duele me va a culpar a mí. Pero entonces se topa por ahí con alguien en la esquina que no toca esa herida y se va a sentir amado. O bien, ahora vamos a los lenguajes del amor. O no he sabido amarlo como necesita y entonces le están dando lo que falta en casa. Porque el diablo es un cochino y sabe todo matrimonio. eso. Y sabe todo eso y pone un espejismo. Porque aquella mujer no es que va a ser María Santísima, sí. No, pero no le toca lo que le duele y le da lo que quiere. Y a veces es bien sencillo. Entonces, vamos a los 5 lenguajes del amor. Vamos a ir muy rápido para poder... Porque quiero terminar con una cita bíblica que nos las vamos a comer. Sí. Entonces, vamos con los lenguajes del amor. Cada persona tiene una forma especial donde, como se siente amada. Y generalmente es la forma como la expresa. Voy a ser breve para poder alcanzar a terminar aquí en el programa. Los actos de servicio. Vamos a poner esa esposa que cuando el esposo llega y le ayuda a lavar platos, a cambiar un pañal, se siente súper emocionada. Ay, pero yo creo que a todas nos gusta eso. Sí, pero hay una que nos gusta más y otra menos. Otra, vamos a decir el esposo que la esposa le ayuda a ir a revisar el aire de las llantas, a la contabilidad, le ayuda, o sea, es ayudar antes de que me lo pidan. Luego el contacto físico. No estamos hablando del abrazo conyugal. Es esa pero persona... tiene que ver con eso. Sí, pero es pero eso ya es un tema aparte. Es esa persona que le gusta que la toquen, agarrarse la mano, que le toque el pedacito, el pelo, estar acurrucados viendo la televisión, son contactos físicos y también hablamos de nuestros hijos. Hay hijos que no les encanta esto y hay hijos que, bueno, parecen un osito de peluche. Entonces hay que detectar cuál es la forma en que a mí me gusta que me amen y la forma en que a los demás les guste que le amen. Vamos a los detalles, el lenguaje de los detalles. Es ese esposo que sale a caminar y le trae una flor a la esposa. Y bueno, si la esposa tiene el mismo lenguaje, se derrite. Y si al día siguiente fue a caminar y le trae una piedrita, uy, es que se acordó de mí. Pero si es una persona que ese no es su lenguaje, dices, te loco con esta piedra. Y la tira a la basura. La tira a la basura. Le gustan los regalitos, lo que le hacen especialmente. Yo seguramente que digo, mi amor, gracias. Y como ya estoy sanada, bastante sanada, yo digo, gracias, mi amor. Pero después digo, oye, yo voy a botar esta piedrita. No, y fíjate, tenemos hijos así que tienen el cuarto lleno de cositas y cositas y cositas. Y otros que les regalan algo que a lo mejor costó o no costó y ni saben dónde lo dejaron. Vamos ahora a las palabras de afirmación. Esas son importantes para todo el mundo. Digo yo. Todos son importantes, pero hay quien tiene ese lenguaje y quien no. Entonces son ese hijo pero que necesita... Pero dime una cosa, cualquier ser humano necesita todo lo que estamos hablando. Pero lo más importante, porque por ejemplo, cuando yo le digo a un alma, sabes que Dios te ama, ya enseguida, y esa es la afirmación por excelencia, el alma me mira, porque no se sabe amado por Dios. Esa es la palabra de afirmación más grande que hay. Bueno, para mí. Yo no soy psicólogo. Entonces hay que aprender a decir cosas que afirmen. Qué bien lo hiciste, qué bonito te ves, te cortaste el pelo. Pero vamos a poner un ejemplo para ver cómo todos necesitamos de todo, pero
cómo se puede hacer hasta un test existentes para ver cuál, si no te has detectado, para que conozcas tus hijos, tu esposo. Vamos a poner un ejemplo. Ujú. El esposo, que su lenguaje del amor es los detalles. Entonces se pasa 5 años que en vez de salir a comer, porque aquí nosotros que vivimos en Estados Unidos, generalmente es poco el tiempo de comer, entonces a veces llevan lonchera o se salen a comer con los compañeros. Entonces, no, ese se lleva todos los días su lonchera y no es capaz ni de ir unos tacos porque está ahorrando. Y después de 5 años le compra un coche a su esposa, que su esposa no tenía coche. Pero No la hay que hacer una esposa, estatua. no, espérate, la esposa, su lenguaje del amor es que el esposo llegue y le ayude a cambiar un pañal, le ayuda a lavar los platos y el esposo nunca lo hace. ¿Cómo va a sentir la esposa ese regalo? Pues es como si me regaló un trapeador, porque el coche, ¿para qué va a servir? Para que lleve a los niños a la escuela, para que vaya al súper, para que Muy así. cierto. Y Muy este cierto. hombre, Ujú. lo que yo necesito no lo hace. ¿Y cómo se siente luego el esposo después de 5 años ahorrando monedita tras monedita? Dice, pues está muerta loca, ¿cómo la voy a complacer? Actualmente estoy tratando de ayudar con la ayuda, con el Espíritu Santo, por supuesto, a una pareja que el esposo es muy gruñón, tiene muchas heridas. Habría que ver porque es gruñón. Claro, tiene muchas heridas. Y ella siempre, yo no aguanto más. Ella dice que lo aguantó mientras los hijos estaban pequeños. Y actualmente pues le dijo, ya no aguanto más, vamos a separarnos. Y él le dijo, después que se separaron, que vieron que se amaban, él le dice, pero si es que cuando yo mandé a arreglar la casa era para ti, cuando yo te cambié el carro era por ti. No está leyendo la forma en cómo él Ni, está ninguno de los expresando dos se leía, Exacto. ni ella tampoco le decía a él, pero yo no quiero nada de esto, yo quiero que tú no me gruñas tanto, no me Palabras de refunfuñes afirmación. tanto, porque Ujú. entonces él llegaba a la cocina, tú no sabes hacer esto, yo no sé qué más, ya yo lo voy a hacer, vete de Palabras. aquí, yo no sé qué más, mira, dejaste todo sucio. Entonces ella se fue sintiendo acorralada, por supuesto, por Exacto. años y años y años y años. Entonces ella le sabía plum todo lo que le estaba haciendo a la casa, si le había cambiado el carro, porque estaba esperando era esto. Y yo dije, bueno, ahora se están entendiendo los dos, ahora sí van a hacer un buen matrimonio. Ahora voy a explicar otra cosa. Si la persona, su lenguaje es palabras de afirmación y trae esa herida, necesita las palabras de afirmación, pero adivinen qué, es esa persona que pasa diciendo groserías, que no sabe ser asertivo. O sea, está pidiendo a gritos que lo enseñen a decir palabras de afirmación y lo ayuden a sanar. Vamos a hacer un ejercicio. Me hubiera encantado hacer este programa larguísimo porque es demasiado lo que hay aquí. Pero es un ejercicio donde yo quisiera que cerraras tus ojos y te imagines si la persona que más te dañó es tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, uno de tus hermanos, los compañeros de la escuela. Pon el nombre que quieras. Y entonces te vas a imaginar que en el centro estás como en un teatro. Entonces en el centro está Dios Padre, que está sosteniendo los brazos. Este ejercicio se puede hacer así con muchas personas, un ejercicio de sanación. Y en el centro está Jesús con sus brazos en la cruz y el Padre le está sosteniendo los brazos. A sus pies hay 2 niños sentados. Entonces uno de esos niños eres tú y el otro es, no importa si es tu abuelito, tu papá, alguien que te abusó físicamente, sexualmente, pero te lo vas a imaginar como que los dos son niños. La manera más sencilla vamos a tratar de hacerla con el esposo. Te imaginas tú de pequeño, eres un niño y una niña. Tienen los ojos vendados y traen sus propias heridas. Están pidiendo una limosna de amor. Entonces llegan 5 personas heridas. Ponle nombre y apellido, los compañeros, los papás, quien tú quieras. Y entonces traen unas armas. Entonces van a disparar a cada uno. Pero fíjate bien, vas a ver qué te dispararon a ti y qué le dispararon a él. Entonces disparan abandono. Piensa, tal vez tu esposo fue un hijo de madre soltera, tal vez murió su mamá. Disparan injusticia. Disparan humillación. A lo mejor sabes que le hicieron bullying cuando era pequeño. Disparan rechazo. Tal vez tú sabes que te esperaba niño y fuiste niña. Disparan traición. Nunca pasaba su papá por él. Y lo esperaba en todos los festivales y pasaba trabajando el papá. Entonces van a empezar a crecer. Entonces se hincan, llegan a la adolescencia. Y entonces van a llegar unas enfermeras, que bueno, estas enfermeras van a ser unos infernales secuaces del enemigo, y entonces van a venderles anestesia para esas heridas. Entonces empiézate a ver tú qué jeringas has permitido que entren, o qué jeringas él ha permitido que esas enfermeras del enemigo. Entonces es sexo,
si ha habido infidelidad, si ha habido, bueno, no voy a desglosar porque eso es muy amplio. Tabaco es una manera también de anestesiar, alcohol, drogas, internet, videojuegos, compras. Entonces esas heridas ya están siendo infectadas por esa anestesia. Entonces se paran, es decir, ya se hicieron adultos. Entonces ahora sí llegan unos vendedores de joyería. Entonces vamos a ver qué joyería les hemos comprado a estos secuaces del infernal enemigo. Si he caído en la avaricia, es decir, me paso de compras y entonces con eso entretengo todo lo que traigo acá. Si soy una persona envidiosa, me choca ver a las que están delgadas, a las que sí tienen para comprar todo lo que quieren, a la que tiene la casa que yo quisiera, el pelo que yo quisiera, la que no tiene arrugas. O mi esposo ha caído en la gula, y gula no nada más es comer, también es beber, es no parar de ver internet, no parar de muchas cosas. O la lujuria, si yo me paso viendo muchachos. Y claro, siempre lo más usual es el hombre, es el que más tiene talón más de Aquiles acá. Si pasa viendo a las mujeres, si pasa en pornografía. Pereza, bueno, me la paso en la cama toda la mañana, acostada, no cumplo con mis responsabilidades en casa. O mi esposo es muy soberbio, cree que él es el mejor, que todo lo hace bien, no sabe reconocer sus faltas. Es decir, estas son las cadenas de pecado que nos tienen atados. Entonces, cada que esos niños, adolescentes, adultos están queriendo acercar, lo que están haciendo es arañarse, porque están ciegos, porque no se ven, porque llevan el alma herida, porque llevan esas anestesias falsas y esas joyerías falsas, que parecieran que son unas joyas, pero en realidad son todo lo contrario. Entonces, se van a acercar 3 personas. Llámale tu comadre que reza, llámale el papá de tu suegro, el papá de tu papá, que es una persona muy asertiva, llámale la abuelita. Y entonces el primero lleva en sus manos un relicario con la Sagrada Eucaristía. El segundo trae una Biblia, trae la palabra de Dios. Y el tercero trae un rosario, es decir, está orando. Es decir, el primero son acciones, el segundo son palabras y el tercero son oraciones. Y se acercan a ti. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que empiezas a quitarte esas cadenas. Gracias, Señor. Esas cadenas van y las llevan. Gracias. Y se las ponen a Jesús. Gracias. La Virgen se las entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se las lleva a Jesús. Empiezan a salir todas esas enfermedades, disque anestesias, que lo que son enfermedades, y todo lo van dejando al pie de la cruz. El hipocondríaco. Entonces llega un momento que todo eso que tú traías, esa joyería falsa que compraste, esas medicinas que son una estafa, son retiradas de ti, son dejadas, toda esa joyería la carga Jesús en la cruz y lo demás a los pies. Y entonces la Virgen empieza a sanar, a ponerte curitas y empiezan a salir las cicatrices. Y entonces, ¿qué pasa? Como tú ya eres esa persona sana, que eres capaz de hacer acciones, palabras y oraciones, ahora te toca hacer lo mismo que hicieron contigo, con tu esposo. Exactamente. Yo no sé si me quedan tiempo, No, claro que lo vamos a hacer, todavía nos bueno, quedan. En medio de todo esto, que es bien importante todo lo que recibimos hoy, porque ella preparó esta parte, y bueno, ella prepara siempre todo el programa, y yo soy la invitada. Y nos hemos Déjame nutrido. hacer un alto antes de que, porque no quiero que se me olvide esta palabra que es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a suponer, mi esposo tuvo unos papás muy controladores, porque eso es muy típico que hacemos los latinos, por eso es uno de los ejemplos que se me vienen más rápido. Y entonces se encuentra por ahí en la oficina una persona que quiere comprar algo y le dice, ay, sí, qué bien, y le echa porras y porras y porras y porras. Y yo en casa, su lenguaje del amor son los actos de servicio y no le ayudo a nada. Pero está por ahí la secretaria que le ayuda a hacer, ay, se le hizo tarde y está ayudándole para la entrega que tiene que hacer. Entonces ahí va a encontrar quién le está ayudando a sanar esa herida, entre comillas, y dando el lenguaje que necesita. Y viene el adulterio. Y viene el adulterio. Ahora Pero bueno, bien, ahora sí, cerramos con eso. En la Biblia hay el caso más patético y más profundo y de más amor y de más señalamiento, que es la negación de Pedro. Pedro, el primer papa, y a quien el Señor le dijo, le cambió el nombre, tú eres Pedro y sobre ti
edificaré mi iglesia. Sin embargo, en el momento más fuerte de Jesús, bueno, fuerte fue de hacerse un elefante y una hormiguita, como dice la hermana Glenda, de hacerse Dios un pequeño en el vientre purísimo de María. Todo eso fue fuerte, todo eso es renuncia, pero estuvo con él 3 años. Lo amó, pero con amor humano. Y en el momento más duro, lo negó 3 veces. Nosotros meditamos las horas de la pasión y hay un momento donde cuando estamos meditando esa hora de la negación de Pedro, Jesús está sufriendo por todo lo que le están haciendo, pero hay un momento donde el alma dice que él siente, ¿qué te pasa, Jesús? Que tienes un dolor más profundo, y se voltea y es porque Pedro lo está negando. A Jesús lo que más le duele, alma elegida, es que lo neguemos a Él. Y por las heridas que tenemos, lo negamos a Él en el amor. Y Pedro lo negó 3 veces y la palabra de Dios dice que la última vez fue con maldiciones. Él era un pescador de oficio. No era ningún erudito como Pablo, que fue alumno de Gamaliel, no. Él era así. O sea que nos podemos imaginar el lenguaje soez que tenía y con ese lenguaje negó al maestro. Y el Señor lo miró. Dice la tradición que a Pedro le salieron surcos de las lágrimas por haberlo negado, pero 3 veces está en el Evangelio según San Juan. Le dice, después de comer, o sea, ya Jesús ha resucitado, se les aparece y come con ellos. Él ahorita hace rato comió con nosotros porque primero nosotros comenzamos que vamos a la Eucaristía, comió con nosotros. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? La palabra de Dios dice el libro de Hebreos que es viva y eficaz. En este momento el Señor está pronunciando en su eterno presente con el nombre Sonia, María Elena, Pilar, todos los que están viendo y los que los van a ver luego. ¿Me amas más que esto? Y allí empieza la sanación a través de la palabra. Y le dice Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Cuando una mujer o un hombre dentro del matrimonio recibe esta sanación, entonces puede ayudar al otro. Ojalá que comiencen los dos juntos, ¿no? Pero si no, el que se decida puede santificar al otro. Ahora, puede ser que tú estés en un proceso de que hay separación, ¿sí? O puede ser que tu esposo es el 95% de la causa porque es un alcohólico. 95 es mucho. Ponle un 90 y un 10 de la mujer. Bueno, no me interesa el número porque puede ser 80-20, 50-50. Sí. Algo que es bien importante es que si tú quieres que esa relación se restaure, tienes que poner el 100, no el 50. Eso es correcto. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que reconocer primero que nada ante ti mismo, después ante Dios, sobre tus faltas. Tienes que, y así, a lo que me refiero, vamos a suponer que él te golpeó, que él fue adúltero, lo que sea. Tus faltas que reconociste, primero le pides perdón a Dios, lo entregas en el sacramento y se le pides perdón. Y es una de las primeras formas que hay de sanación. Sí, señor. Porque él, y además como son una sola carne, lo que tú hagas en ti le va a caer bien a él. Aunque estén a distancia, me refiero. Tú empiezas, a lo mejor no tienes la oportunidad de hablar con él, de lo que sea, pero tú lo haces con Dios y todo eso le está cayendo a él. Y es reconocer tu parte porque Dios está tratando contigo y con él aparte. Dice, continúa la lectura bíblica. ¿Sí me da tiempo, mamá? Claro, sí. Le volvió a decir por segunda vez, nos vuelve a preguntar por segunda vez en este instante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esa apacienta mis ovejas puede ser tu cónyuge. No, y primero apaciéntate tú y sánate tú, porque un sanador sana a otro. Vamos a terminar con una oración. Sí, pero me hace falta algo muy importante. Hace poco estuve en una plática donde un sacerdote les dijo, yo las escucho a todas aquí y todas son infelices, la mayoría cuando las escucho en el confesionario. Su problema es porque tienen problemas en su matrimonio. Y a veces eso está originado porque no saben vivir la sexualidad como debe ser creada. Los voy a invitar a que lean 2 libros y se busquen aquí en internet. Uno son los 5 lenguajes del amor y hay otra película que es muy buena que es A Prueba de Fuego. Yo estoy sacando unas reflexiones diarias porque deja 40 tareas.
Y esta viene muy acorde para resumir ese tema de la sexualidad. Dice, el amor satisface las necesidades sexuales del cónyuge. La sexualidad es algo precioso porque fue creada por Dios. El abrazo conyugal es un regalo de bodas del Creador. La castidad en el matrimonio se vive en la pureza del abrazo conyugal, haciendo uso de métodos naturales para regular la natalidad. Es algo que pertenece por derecho al cónyuge y no debiera negarse. Es fuente de gracias que renueva el sacramento. Fortalece la unión emocional y espiritual. Lo que sucede en el hecho conyugal es tan santo como lo que ocurre en la consagración en el altar. Eso es correcto. El amor y el placer que se viven en la consumación física de la unión conyugal es un pequeñísimo, diría yo, adelanto de la alegría celestial de la consumación espiritual con Dios. Y cerramos con la oración, pero no sin antes preguntarnos cuáles son mis heridas, las conozco. ¿Cuáles son las heridas de los que me rodean? ¿Estoy siendo objeto para sanar? ¿Cuál es mi lenguaje de amor para expresar? En el que me gusta que me expresen y conozco el lenguaje del amor de los que me rodean. Y cerramos con una oración. Voy a pedirles que cierren los ojos y como escuchamos la palabra de Dios, el Señor por nuestros propios nombres nos dice, ¿me amas más que esto? Vamos a luchar por el amor de Dios que es infinito, que no es infiel, que nos sana. Estamos viviendo Adviento y comenzamos ya la novena para recibir esa noche al Señor como el Señor de nuestras vidas, el niño que quiere albergar en nuestros corazones. Vamos a entregarles todas las heridas. Vamos a vivir este proceso de sanación en lo que queda de Adviento, porque sanación interior es santidad, es libertad, es alegría. Vivamos este tiempo fuerte, sí, de conversión, pero con la alegría. Por eso ponemos arbolitos, por eso hay luces, por eso hay pesebre, por eso compramos regalos en la medida que podemos, pero siempre la alegría, porque el niño que vino a sanar va a nacer en nuestras vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero que te quedes con una esperanza. En estos 20 años de caminar, más de 20, acompañando a mujeres que pasan por un embarazo inesperado y con amigas y con gente que uno conoce, yo he visto infinidad de matrimonios restaurados. Sí, incluso señor. ya habían embarazado a otra, incluso ya vivían con Sí, otra. señor. Pero si tú aprendes a sanar y amar, Dios es el primero que va a actuar y con Dios lo puedes todo. Nos vemos la próxima Dios semana. le bendiga.